Con li sos gatu inspirancia te desa ne politica sarsas kirodrom. Difícil respuesta para una pregunta tan interesante. Yo diría que entré en el mundo de la política empujado por dos fuerzas. Una que salía de mi mente y otra que salía de mi estómago. Entré en la política porque mi mente estaba preocupada por encontrar fórmulas que hicieran posible la justicia, la libertad, el entendimiento, la lucha contra la discriminación, que solamente desde las democracias y desde las libertades se pueden conseguir. Esa era una de las motivaciones, pero no era menos importante la segunda, que era la de comer. Yo pertenezco a una familia muy pobre, muy pobre. Estábamos marginados no solo por ser gitanos, sino al mismo tiempo por ser muy pobres, porque más de una noche dormí siendo joven y niño sin tener nada para comer. Por lo tanto, el deseo de luchar contra la pobreza, contra la marginación, contra la miseria, que obligaba a los más humildes a vivir en condiciones muchas veces infrahumanas, fueron los dos motores que me empujaron para ir al mundo de la política. Rome cale, ce mai višem căren svato romanes. A canam repregunta se sare cultura e romengi așili bite căren svato peschișip. A ver, creo que es una pregunta también muy difícil porque ocupa muchos frentes. Hablas de la cultura, hablas de la lengua y hablas de la posibilidad de que los gitanos, sin perder su cultura y recuperando su lengua, sigan siendo gitanos. A ver si soy capaz de contestar a estas preguntas brevemente. Para nosotros los gitanos, mira, para los gachés, para los no gitanos, no todos, obviamente, el objetivo de su cultura, de su movimiento, de lo que hacen o de lo que dicen, muchas veces está vinculado al dinero, al poder, a la tecnología, a las cosas materiales, todas ellas dignas de respeto, que hacen posible que los alemanes vivan mejor que otros pueblos que rodean Alemania, o que los estadounidenses en América tengan más poder que el resto de los países de su entorno. Eso forma parte de una manera, no todas, que tienen los gachés de entender la vida. Nosotros los gitanos no. Para nosotros los gitanos, los mandamientos que justifican la supervivencia de nuestro pueblo son muy poquitos, pero muy claros. El primero de todos, la familia. Sí. La familia. La familia forma el mandamiento sagrado que justifica la existencia todavía hoy de los gitanos en el mundo. En segundo lugar, el respeto a nuestros mayores. Yeah. La autoridad entre nosotros no la da la ciencia, el conocimiento jurídico, con ser importantes. La autoridad de nuestro pueblo la da la edad. Los viejos, los mayores, son los que gozan del respeto absoluto de toda la comunidad gitana. Tercero, el respeto a la palabra dada. Esto, los gachés, a ver, y yo soy abogado, confían, en primer lugar, en la buena voluntad de la gente, claro,
pero sobre todo confían en las leyes, que son las que tienen que obligar a cumplir los compromisos. Y eso está bien, y así es como debe ser. Pero los gitanos, por encima de lo que la ley te pueda obligar en el cumplimiento de tus compromisos, está el respeto a la palabra dada. Entre gitanos no deberían hacer falta escrituras, documentos escritos, porque si yo me he comprometido contigo a hacer tal cosa, tengo la obligación de hacerlo. Es un mandamiento que existe, que ha existido siempre entre los gitanos de todo el mundo, lo cual nos da una personalidad distinta y unas características muy escasas hoy en día en la sociedad. Tal vez debo decir, porque no sé qué personas van a ver luego estas declaraciones y puedan pensar, pero qué barbaridades está diciendo este hombre. Por favor, por encima de todo, la ley. Por encima de todo, la ley. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Ahora me estoy refiriendo a la ley, que es la que garantiza la convivencia con el resto de la sociedad. Claro. Porque si solamente defendemos nuestra ley gitana, tendríamos que irnos todos los gitanos a un sitio del mundo y vivir allí nosotros solos. Por lo tanto, por encima de todo está la ley, que es la que facilita la convivencia entre todos nosotros. Pero la ley no lo abarca todo. Hay comportamientos humanos que forman parte de la vida colectiva de los grupos que tienen sus propias reglas. Y cuando esas reglas no están en contra de la ley general de todos los ciudadanos, deben respetarse, deben potenciarse y los poderes públicos deben hacer lo posible para que sigan manteniéndose en el seno de esas comunidades. Con esto creo que he contestado muy suavemente a la primera parte de tu pregunta. Queda la segunda. Gracias. Hablabas de la lengua gitana. Mira, muchacha, yo creo que la lengua es la principal seña de identidad de un pueblo. Más que el color de la piel, más que el color del pelo, más que la estructura ósea o el cuerpo. En África están los pigmeos y están los batusis, que son enormemente... No. Para un pueblo, su lengua, su idioma, es su principal seña de identidad. Y los gitanos tenemos que luchar por mantener esa seña fundamental de identidad. Tuve la inmensa suerte de participar en el primer Congreso Mundial Gitano de Londres del año 1971. Dios ha sido muy bueno conmigo en este aspecto. Me dio muchas posibilidades. Y estuve allí, en ese Congreso de Londres. Para mí fue, pobre gitano joven, andaluz, que hablaba algo de caló, lo que yo había aprendido en mi casa. Pero cuando yo vi allí a gitanos de Rusia, de Hungría, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de 28 países, y se entendían perfectamente. No se habían visto nunca en la vida. Algunos de ellos nunca habían salido de su país. Tuvieron los gobiernos que darles un permiso para que fueran a ese Congreso de Londres. Y yo cuando vi aquello dije, Dios de mi corazón, ¿cómo es posible que hayan mantenido sus señas de identidad y que hayan mantenido su idioma después de tantos y tantos y tantos años que salimos de la India? Un ejemplo muy entrañable para mí. Yo no conocía a mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años, entre 4 y 5 años, no me puedo acordar.
Pero sí, mi madre, una gitana guapísima, que también murió muy joven, con 46 años, pobrecita. Pero fíjate bien, si mi madre estuviera viva ahora, ahora, viva, o antes, cuando yo era más joven, y ella por lo tanto todavía vivía, yo hubiera ido a verla. Esto es importante, SEO. Yo hubiera ido a ver a mi madre y le hubiera dicho: mamá, quiero que me digas el genitivo y el vocativo del sustantivo rom. Mi pobre madre era una gitana analfabeta, no sabía leer ni escribir. Me habría mirado con ojos de sorpresa y habría pensado: mi pobre hijo, tanto leer y tanto estudiar y se ha vuelto loco. Me está preguntando a mí que le diga el genitivo y el vocativo del sustantivo. ¿Sabéis cuál es la parte positiva de este planteamiento? Y esto no hay dinero en el mundo para pagarlo. Es que ella, en Puerto Real, en el otro extremo de la península ibérica, pobre gitana inculta y analfabeta, sabía hacerlo. Sabía decir el genitivo y el vocativo del sustantivo rom, porque sabía decir romaní. Y los lingüistas saben que romaní es el genitivo del sustantivo rom, que indica pertenencia. Por eso nosotros, cuando decimos ne vipe romaní, no tenemos que poner ninguna preposición por medio para indicar que romaní ya indica la pertenencia al Pues aquella latín. Gitana sabía hacerlo. Como el latino, ¿no? Como el latín y como el alemán. Como el alemán. Nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo, ablativo. Ella sabía hacerlo. Por lo tanto, es tan importante mantener nuestro idioma, intentar que sea conocido sobre todo por los más jóvenes. Es una obligación que tienen los viejos de enseñar a sus hijos y a sus nietos, para que no solo se sientan orgullosos de ser gitanos, sino que además transmitan ese vehículo de sabiduría que es el idioma. Y quería preguntar una cosa que se refiere a un congreso que usted ha hecho en el 1985. Porque usted habla de la Constitución española, pero si puedo repetir las palabras que usted ha dicho, aquí dice: por el pueblo gitano la Constitución en algunas ocasiones no es más que una letra muerta, porque se están violando los derechos que nos corresponden como ciudadanos españoles cuando no se tiene en cuenta esa condición fundamental de dignidad de ser humanos. Totalmente de acuerdo. Vale. La volvería a repetir. Ok, esta es la pregunta. Para usted, ¿se da cuenta que hemos mejorado, hemos hecho peor? ¿Usted cree que su lucha se ha valorado en alguna manera? ¿Si tenemos resultados ahora? ¿Si todavía tenemos que hacer mucho? ¿O estamos siguiendo bien? No sé. Para usted, ¿cómo es la situación? La situación. Pues muchas gracias. Lamento que mi propósito inicial de dar una respuesta muy breve no va a ser posible. No va a ser posible. En primer lugar, cuando dije eso en 1985, el panorama de la realidad española era muy distinta de la que ha sucedido 30 años después, claro. Como es ahora mismo. Claro. Pero sustancialmente el contenido de esa denuncia sigue siendo vivo. No solo para los gitanos en España, para el resto de los gachés también.
Por ejemplo, artículo 47 de la Constitución española. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Eso dice la Constitución. Pero no se cumple literalmente. En la comunidad. En la comunidad en su conjunto, gitanos y no gitanos. Quiero decir, yo tengo hijos jóvenes que viven en sus casas pagando unos alquileres que las criaturas están ahogados. ¿Por qué? Porque no llegan, porque no está garantizado el derecho real de todos los españoles a gozar de una vivienda digna. ¿Quiere decir esto que es un desastre? ¡Hombre, tampoco! Tampoco. No estamos viviendo igual que en 1985 y sin duda ninguna grandes transformaciones se han operado en nuestro pueblo. ¿Quién me iba a decir a mí? Después de tantos años de clamar en el desierto, que en estos momentos tengamos en España 4 parlamentarios gitanos. Esto es soñar, 4 parlamentarios gitanos. Y además parlamentarios de distintos grupos políticos, porque si todos fueran del mismo, a ver, no tendría nada que objetar, soy un demócrata, pero eso también refleja la pluralidad del pueblo gitano. Hay parlamentario socialista, parlamentario del centro, parlamentario comunista. Este es un gozo, ¿no? O sea, saber que nuestro pueblo también es un pueblo plural. Y en este sentido, querido amigo, me vas a permitir que me dirija un poco, utilizando esta pregunta, al resto de las personas que puedan estar hayan tenido la paciencia de llegar hasta aquí en esta entrevista. En Barcelona tenemos una organización, hombre, es relativamente nueva, pero ya tiene su experiencia, se llama Romano Quer, quiere decir Casa Gitana, la casa de los gitanos, que está empeñada en llevar adelante estos principios que yo acabo de enunciar, porque son principios gitanos, como lo son, en definitiva, de todos los gitanos y las gitanas de buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que o los gitanos tomamos las riendas de nuestro propio destino, o no saldremos nunca de la situación en la que nos encontramos. Tenemos que zarandear a nuestros jóvenes gitanos y gitanas, para que sean ellos los administradores de su propio destino y de su libertad. No podemos consentir que sean otros, gitanos o no gitanos, pero sobre todo que sean otros, ajenos a la cultura y al verdadero pensamiento gitanos, los que organicen nuestras vidas. No puede ser. Quiere decir que repudiamos lo que puedan hacer en nuestro favor los no gitanos. No, por favor, que nadie malinterprete lo que estamos diciendo. Toda la ayuda, la solidaridad, el codo con codo que quieran prestarnos las personas o las organizaciones que no son gitanas en nuestra lucha por conseguir ser nosotros los administradores de nuestro destino, bienvenida sea. Tienen un lado junto a nosotros para empujar juntos para que la carreta de nuestra vida avance. Lo que no puede ser, utilizo el símil de la carreta, lo que no puede ser es que quienes no participan de nuestra cultura, quienes en definitiva no se sienten gitanos, bien porque no se sientan o porque no lo sean, no pueden ni deben ir delante de la carreta, tirando de la carreta del pueblo gitano, para llevarla por el camino que ellos quieran, aunque quieran el mejor de los destinos. ¡No! Ese no es su sitio. Si quieren ayudarnos, tienen que ponerse
detrás de la carreta, empujando la carreta, con nosotros, empujando la carreta, porque la ruta la tienen que marcar los propios gitanos. Ellos son los que tienen que decir cuál es el mejor futuro que quieren para ellos mismos y para sus hijos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sastipen, taimestepen. Salud y libertad. Te aben que es lo que dicen los gitanos en el resto del mundo. Que seáis felices.